con el punto número 3, comparecencia de la Comité de Trabajadores de FAIM al objeto de informar sobre la necesidad de elaborar un convenio autonómico de reforma juvenil y protección de menores. Nos acompañan los señores comparecientes Carlos Gallego Pardos, educador social de protección, y Guillermo Esteban Pascual, educador social de reforma y educador social de reforma representante de la CGT. También dar la bienvenida a los acompañantes y cuando ustedes quieran, señor Gallego, señor Esteban, tienen 15 minutos para hacer su exposición. Hola, buenos días. Me llamo Guillermo Esteban, soy educador social en el Centro de Internamiento por Medida Judicial de Justibol. Les presento a Carlos, mi compañero de protección. Buenos días, soy Carlos Gallego, soy educador social. Represento a los trabajadores trabajadores y educadoras sociales de protección. Asimismo, represento también en la mesa sindical que queremos formar al sindicato de UGT. ¿Por qué necesitamos un convenio? Pasa a explicaros mi compañero Guillermo. Pues las respuestas son sencillas, son 5 respuestas y la primera es muy fácil. Porque Aragón puede hacerlo. Porque Aragón se autoafirma explícitamente como nacionalidad histórica dotada de instituciones e instrumentos de autogobierno necesarios para materializar la soberanía y la voluntad de su pueblo. Porque esta tierra dispone, como declara su propio Estatuto de Autonomía, de las competencias necesarias para hacer realidad el progreso social, cultural y económico de las mujeres y hombres que viven y trabajan en ella, y se enorgullece de hacer de las políticas públicas de equidad e integración social de los sectores sociales más desfavorecidos una de sus principales señas de identidad. Como segunda respuesta, ¿por qué necesitamos a esta pregunta? ¿Por qué necesitamos un convenio autonómico? Es porque Aragón apuesta decididamente por estrategias que la sitúan como comunidad a la vanguardia en el impulso de políticas públicas de inclusión y desarrollo humano, económico y social. Porque superar un convenio estatal absolutamente insuficiente, superando este convenio, nuestra tierra se colocaría en un grupo de comunidades autónomas punteras que afirman su intención de avanzar decididamente en el desarrollo humano de su población y hacia su integración social como colectividad. Porque las mujeres y hombres de esta tierra nos comprometemos de forma prioritaria con la justicia social y la atención a los sectores más frágiles y desprotegidos, y de forma muy especial con la protección y el cuidado de nuestras niñas, niños y adolescentes más vulnerables. Porque velamos por el interior superior de nuestra infancia, pero no desde una perspectiva caritativa, sino manifestando nuestro más firme compromiso en la defensa de sus derechos, a través de intervenciones de calidad, basadas en la excelencia, el desarrollo de programas de atención rigurosos, profesionales, dotados de recursos punteros y equipos técnicos altamente cualificados, y con un gran nivel de implicación y de experiencia. Porque ineludiblemente han de establecerse para ello unas condiciones laborales dignas en la prestación de estos servicios públicos de atención a niñas y niños y adolescentes aragoneses. Porque estos niños viven en una situación de extrema vulnerabilidad y riesgo de marginación y exclusión social. Porque un convenio autonómico nos protegería de que en la gestión externalizada de estos recursos se recurra a prácticas empresariales de competencia basadas en el empeoramiento de las condiciones acordadas en un ámbito sectorial. No se resolverían más concursos por quién abarata los costes. Ver costes en la atención pública es un riesgo. Nosotros queremos llamarlo inversión. Necesitamos una inversión en esto en vez de contar un coste. La tercera respuesta a esta pregunta de por qué necesitamos este convenio es porque somos trabajadoras y trabajadores esenciales. Esenciales porque desarrollamos un trabajo esencial, tan esencial como es garantizar la atención integral a nuestra infancia más vulnerable, velar por su cuidado y bienestar, por su salud y educación, por su desarrollo personal e incorporación social, brindándoles el futuro digno que merecen. Tan esenciales como nos consideró oficialmente el Gobierno de Aragón durante la pandemia, cuando incluso durante los periodos más críticos de confinamiento seguimos desarrollando presencialmente nuestro trabajo con responsabilidad, coraje y entrega profesional, dejándonos la piel y arriesgando nuestra salud y hasta nuestras propias vidas cuando aún se carecía de información. Porque sabíamos que nuestro acompañamiento era esencial para amortiguar el sufrimiento del colectivo al que atendemos, en aquellos dramáticos momentos de aislamiento y distanciamiento de sus familias. Nosotros fuimos sus familias, estuvimos ahí y todos teníamos miedo, ellos más, pero nosotros también enfermábamos, caíamos enfermos y seguíamos ahí al pie del cañón.
porque somos tan absolutamente esenciales e imprescindibles y trabajamos con unos recursos tan precarios que toda vez que nos hemos puesto en huelga, el Gobierno de Aragón ha determinado que los servicios mínimos para atender a estos chicos es el 100% de los trabajadores. ¿Cómo es posible? Para asegurar la prestación de este servicio de calidad, el mínimo somos todos. La cuarta respuesta a por qué necesitamos este convenio es porque, además de esencial, nuestro trabajo es muy duro y con un impacto negativo sobre nuestra salud. El nuestro es un trabajo eminentemente vocacional, un trabajo para el que no sirve cualquiera, un trabajo que requiere compromiso, implicación y entrega personal. Sí, somos de otra pasta. Un trabajo que generalmente implica el esfuerzo de adquirir una formación universitaria especializada en las diversas disciplinas presentes en todos los equipos multidisciplinares, así como una actualización teórica continua a lo largo de toda la vida. Un trabajo, además, donde la experiencia juega un papel fundamental, donde el saber hacer profesional resulta crucial para resolver con éxito intervenciones a menudo muy delicadas. Y es sobre todo un trabajo que conlleva manejar muy altas dosis de estrés, con serias implicaciones sobre la salud a medio y largo plazo. Trabajar con niñas y niños y jóvenes en situación de riesgo social es duro, muy duro. Acompañarlos en sus problemas, en su sufrimiento, sus avances y retrocesos, sus miedos, sus angustias, su rabia, su frustración, sus respuestas en ocasiones violentas, tiene un durísimo impacto psíquico y emocional en las profesionales. Las evaluaciones de riesgo psicosocial y los informes anuales de siniestralidad laboral elaborados por las mutuas arrojan resultados incontestables y demoledores acerca del impacto sobre nuestra salud en un contexto laboral marcado por los altísimos niveles de estrés y de violencia cotidiana que sufrimos. Vivimos un entorno laboral en el que son frecuentes las agresiones entre menores o de menores hacia los trabajadores de los propios dispositivos, y donde tampoco es nada inusual la existencia de episodios autolíticos de diferente gravedad. Una violencia que a menudo es agravada porque nuestro trabajo se desarrolla en un contexto de involuntariedad. Nuestros chicos no quieren estar en ese recurso, no quieren estar separados de sus familias, o hay un juzgado que ha determinado que tienen que estar cumpliendo una medida judicial. Estos informes reflejan que el impacto nocivo que provoca sobre nuestra salud es la elevada carga de trabajo. Hay muchos factores que influyen, y entre ellos pues la elevada carga de trabajo, la carga mental que supone, la demanda psicológica, la exigencia emocional, los ritmos de trabajo y la inseguridad sobre las condiciones de trabajo. Estas últimas ahora ya son insostenibles. A esto se añade un elevado número de horas de trabajo, así como los inconvenientes intrínsecos de la turnicidad, de la nocturnidad y de trabajar 365 días al año. Así, de esta forma, se generalizan en las plantillas trastornos del sueño, hipervigilancia, burnout y somatizaciones orgánicas, así como cuadros cronificados de estrés de distinto tipo. Esto explica que el número de bajas laborales por estrés o ansiedad que se observa cada año en nuestro colectivo sea tan elevado y siga en aumento. Para terminar, y como quinta respuesta a la pregunta, ¿por qué necesitamos este convenio? Porque realizando un trabajo tan esencial y tan duro, no es justo que se nos condene a la precariedad. Si verdaderamente son ustedes conscientes de la importancia social de nuestra labor, del esfuerzo personal que representa, del impacto negativo que tiene en nuestra salud el estrés, la carga psíquica, emocional y las situaciones violentas que vivimos día a día, si nos consideran trabajadores y trabajadoras esenciales durante la pandemia y nos piden que demos el callo o decretan servicios mínimos del 100% cada vez que nos declaramos en huelga, ¿cómo es posible que nos condenen a vivir unas condiciones laborables absolutamente precarias? Porque esto es lo que hace el cuarto convenio estatal, que actualmente regula nuestro sector en esta comunidad. Abocarnos a vivir en precariedad, con salarios de subsistencia, milulistas, indignos para nuestra labor y nuestra cualificación profesional. Nos dejamos la piel y la salud por este trabajo que ustedes afirman valorar como esencial y, sin embargo, permiten que se nos condene a sobrevivir con una retribución impropia, que nos fuerza a una vida penosa de dificultades insalvables para llegar a fin de mes, a sentirnos atenazados por una angustia vital continua por conseguir algo tan esencial como pagar facturas, impidiendo una realización personal de un proyecto vital y familiar dignos. Unas condiciones laborales que, lejos de favorecer la conformación de equipos profesionales estables, con altos niveles de implicación, de profesionalidad, de formación, de experiencia, equipos compactados, lo que hacen es generar el efecto contrario, porque disuade a muchos y muchas profesionales de seguir en estos dispositivos, en estos centros de trabajo. Muchas buscan condiciones laborales más dignas en otros sectores o comunidades que cuentan con convenios marco ya establecidos, que superan evidentemente el estatal, con mucho.
No es casual que la demanda de empleo en el sector en nuestra comunidad sea tan baja. La situación en este sentido es tal que los dispositivos encuentran serios problemas a la hora de encontrar personal necesario para cubrir sus necesidades de contratación. Y si ya nosotros, esto punto aparte, porque igual merecería un capítulo aparte y una comparecencia exclusiva, la situación de los compañeras y de las compañeras que realizan sustituciones en nuestros centros de trabajo, porque si lo nuestro es precario, lo de nuestras compañeras que nos sustituyen, que facilitan que nosotros podamos descansar, es algo inaudito. Trabajadoras que están recién salidas de la universidad o con ya varios años de experiencia en nuestros centros de trabajo, que están al 70% de jornada o de este tipo y no llegan a 1.000 euros ni de lejos todos los meses. Y esto se está favoreciendo con este tipo de contrataciones, de concursos y de forma y con estas partidas para nuestros centros. Continúa, Carlos. Perdona. Pues eso, que nuestro colectivo agoniza y estamos muy altamente preocupados por ello. Las cifras hablan por sí solas. Nos hemos ido reuniendo con ustedes a lo largo de estos últimos meses y les hemos expuesto toda la documentación de la que disponíamos, en la cual se ve claramente que cobramos 1.300 euros brutos, señoras, por un trabajo que requiere un grado universitario. ¿De verdad queremos eso? ¿Así se nos valora? ¿De verdad este es el Aragón que necesitamos o que queremos para el día de mañana? Es preocupante. Queremos dejar claro que es la primera que nos hemos sentado aquí para pedir una subida salarial. Hasta ahora jamás lo habíamos hecho. Habíamos luchado por otros derechos, unos derechos sociales, una mejora del servicio, una no precarización de nuestros centros, pero hoy no podemos más. Cobramos 1.300 euros brutos. Háganse idea de lo que es vivir con eso. Ahí estamos, indefensos. Indefensos porque estamos atados por un cuarto convenio estatal que no nos representa, que fue firmado por unos sindicatos que en Aragón no tienen ni representatividad alguna. Pero bueno, estamos abocados a tener unas condiciones tan precarias, salariales, como las que les estoy exponiendo, supliendo cada día estas carencias a base de implicación, profesionalidad y vocación. Pero como bien saben ustedes, la vocación no paga facturas, no paga nuestra calefacción. Es preocupante. Cuando el personal de mi generación empezamos a trabajar en esto, allá antes del 2009 aproximadamente, había una norma intrínseca, un pacto entre empresas y trabajadoras, que dictaba que cobraríamos el 80% del personal laboral de la administración que realizaba nuestras mismas funciones. Y lo veíamos digno, lo veíamos bien. Pero eso ahora es papel mojado, totalmente. Hoy en día, nuestras educadoras sociales, y digo educadoras, porque son el 80 o el 90% de las plantillas que nos están representando, para conseguir el citado sueldo, hacen unos turnos rotativos, hacen turnicidades, nocturnidad, trabajan el día de Navidad y aún así concilian su vida familiar y personal, con todas las dificultades que les estamos poniendo o con las que el sistema les deja. Por eso necesitamos este convenio. Pero para ello necesitamos que se sienten ambas partes y aquí estamos, solicitando que nuestras empresas se sienten con nosotros para hablar de ello, para empezar desde un punto de vista para que nos expongan la situación. Y nuestras empresas, muchas de estas entidades, no están dispuestas a ello. Aducen que ya tienen licitadas las partidas económicas y dudan de que el IAS pague el plus para poder asumir los acuerdos de estos convenios. Y en las distintas reuniones que hemos mantenido con el IAS, ellos nos dicen que no pueden intervenir porque es una cuestión laboral privada, y lo entendemos, pero que sí asumiría los acuerdos. Sin embargo, esto nos lo dicen a nosotros. Empezamos a dudar de si se han sentado con estas empresas y se lo han dicho a ellos, porque aquí no entendemos cuál es el problema. Si las empresas nos dicen que si IAS paga, se sentarán y IAS dice que ellos, por supuesto, van a pagar, ¿cuál es el inconveniente? ¿Cuál es el problema? Porque recuerdo que son 1.300 euros brutos y me lo van a escuchar decir muchas veces, porque 1.300 euros brutos son aproximadamente 1.100, 1.150 por una graduada universitaria. Eso es lo que está pagando Aragón hoy. Y somos el I+D, más I social. Creo que me lo habrán oído decir en varias ocasiones, ya bien sea en anteriores comparecencias con el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales, o ya bien sea en tomándome el café con ustedes. Porque nuestro trabajo se ve
mañana, no se verá hoy. El fruto de nuestro trabajo, de nuestros chicos, pues lamentablemente nosotros no podemos verlo hoy, ni ustedes lo van a ver, pero nuestras generaciones sí. Ahí está. En fin, la realidad es que a día de hoy no tenemos margen de manos en absoluto alguno. ¿Que por qué no hemos convocado una huelga sectorial? Se preguntarán, mi compañero lo ha explicado, somos el 100% de la plantilla mínima. Los servicios mínimos somos todos. ¿Se imaginan ustedes tener que trabajar siempre siendo recursos mínimos? Siempre. Sin poder, no sé, sin poder relajarnos ni un solo minuto porque somos recursos mínimos. Díganme, por favor, ¿qué otros sectores son el 100% los recursos mínimos? Esta es nuestra realidad. Pasa. Uy, hola, sí, perdón. Para terminar ya, simplemente, y ya les dejamos para que pregunten todo lo que consideren. Esos son los motivos, todo lo que hemos expresado son los motivos por los que les exhortamos a que nos apoyen en el desarrollo de este convenio autonómico de reforma y protección de menores para Aragón. Porque un verdadero compromiso político y moral con la función pública que nos es encomendada, y estamos hablando de algo tan crucial como la atención y la protección de nuestras niñas, niños y jóvenes, pasa indefectiblemente por dignificar las condiciones laborales de los profesionales encargados de desarrollarlas. Muchas gracias, moltes gràcies. Gracias. Muchas gracias, señor Gallego, señor Esteban. Pues comenzamos con la intervención de los grupos parlamentarios. En primer lugar, por la agrupación parlamentaria de Izquierda Unida, señor Sanz, cuando usted quiera, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, señor Gallego, señor Esteban. Bienvenidos también a sus compañeros y compañeras que hoy les acompañan en esta comparecencia para algo tan básico como que, bueno, pues un servicio público, que es un servicio público en el 100% de los casos. Es la primera cuestión que yo quiero preguntarle. Es decir, ustedes trabajan para entidades en servicios públicos 100% externalizados. Pues lo que es evidente es que la Administración no puede lavarse las manos. Y eso es lo que esta formación política lleva exigiendo a la Administración en todos esos servicios 100% externalizados, que ya decimos deberían de ser internalizados precisamente, es que garantice unas condiciones de trabajo dignas para garantizar la calidad del servicio, sobre todo más aún cuando estamos hablando en nada más y nada menos que de la protección y reforma de los niños y niñas más vulnerables de la sociedad, que además son responsabilidad de la misma, de la Administración, de todos y de todas, y que están en sus manos, en manos de profesionales titulados, formados, bregados también, que cobran 1.300 euros brutos al mes. Es decir, esto es indecente. Lo decíamos el otro día, debatíamos precisamente con la consejera sobre este asunto. Nos pasa con otros servicios públicos externalizados. Y es indecente la actitud que asume a nuestro juicio las partes, porque claro, usted decía, dicen que no habrá problema si se incrementa por un lado la cuantía, en reconocer esa cuantía, incrementar las dotaciones de los convenios, de los pliegos, etcétera, etcétera. Pero lo cierto al final es que los pliegos se hacen de espaldas a la dignidad laboral necesaria para poder cumplir con unos servicios públicos de calidad. Se escuda la consejera, como bien decía a mí, que se cumple con lo que determina ese cuarto convenio, que como bien dicen los comparecientes es miseria. Y además ni siquiera en muchos casos se clarifica el número de profesionales por categorías. Nos llegaban a decir ustedes que había casos en los que se pedía a las profesionales que se bajasen la categoría para poder seguir trabajando, pues porque si no, no había opción, ¿no? Es decir, y eso es indecente. Es indecente, es absolutamente indecente. Lo hemos debatido infinidad de veces. No nos podemos permitir fuga de profesionales, salarios devaluados, pérdida de poder adquisitivo y más aún en sectores y en servicios públicos y más aún cuando además trabajan con niños y niñas y en este caso con los más vulnerables. A mí me parece, no debería ser nunca, pero a mí me parece que este es el ejemplo más claro de la indolencia y de dejar en manos del mercado lo que no es posible dejar en manos del mercado para garantizar unas condiciones mínimas de dignidad. 80% allá por los años 90 de referencia del salario que cobraban los profesionales dentro de la función pública laborales que prestaban los mismos servicios. Hoy la diferencia, la brecha es salvaje.
salvaje, más aún en un momento de incremento de pico de la inflación como en el que vivimos. Yo, desde luego, cuenten con todo nuestro apoyo y, desde luego, en este pleno, además, vamos a hablar de lo que implica precisamente el reconocimiento de las profesiones altamente feminizadas con respecto a la valoración objetiva de lo que debería de ser una remuneración digna, unas condiciones dignas de esas profesiones y, en este caso concreto, de la mejora salarial. Les pregunto varias cosas que ya han dicho, pero a mí me gustaría que incidieran. ¿Qué les dicen las entidades concretamente para no acometer esta negociación? ¿Desde cuándo llevan pidiendo negociar? Yo creo que eso es importante también, que seamos conscientes. ¿Y cuál ha sido la respuesta del IAS y de los gerentes? A mí me parece indecente que una consejera diga que como se cumple el convenio y como esto es una cuestión de empresa-trabajador no se puede hacer nada. Pasa lo mismo con las ambulancias, pasa lo mismo con muchas otras cuestiones. Es necesario intervenir cuando estamos hablando de servicios públicos y la Administración tiene una responsabilidad clara y directa. Por lo tanto, lo que le exigimos, aprovechando su comparecencia hoy a la consejera, es que medie, como lo han hecho en Baleares, por ejemplo, en el servicio de atención a la dependencia, que se ha firmado un convenio de la comunidad autónoma que ha supuesto un incremento del 41,5%. Claro, pero es que eso es lo que valen los servicios públicos, si los externalizamos. Pues, por lo tanto, aquí pedimos lo mismo, que se mojen y que garanticen condiciones dignas de trabajo y de servicio. Muchas gracias, señor Sanz. Disculpar a los portavoces del Grupo Parlamentario Aragonés y del Grupo Parlamentario Vox. Por lo tanto, por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señora Martínez, cuando usted quiera tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días. Gracias, señor Gallego y señor Esteban, por sus explicaciones y bienvenidos a esta comisión. También a las personas que le acompañan y que, bueno, pues sería faltar a la verdad decir que no conocíamos sus legítimas reivindicaciones y que con algunos de ustedes ya habíamos tenido reuniones, me imagino, y por lo que estoy oyendo, como con el resto de los grupos, que es que además es lo que se debe hacer. Bueno, pues explicárselo a todos eso. Yo la verdad es que hay cosas que me sorprenden y es que, bueno, yo no voy a decir que el convenio estatal sea insuficiente, lo que pasa que bueno, sí que es verdad que aquí entiendo que la representación sindical es distinta también de los que firmaron en el convenio estatal. Veo que fue por parte de comisiones obreras y aquí son otros dos sindicatos los que vienen a manifestarse. Y bueno, no sé, aquí sí mi primera pregunta, y esto es como una curiosidad, ¿no? Por parte de comisiones, no hay representación sindical por parte de comisiones obreras. Vale, pues quiero decir que también es por ponernos un poco, saber el escenario en el que nos estamos moviendo. Entiendo que este convenio estatal es insuficiente para todos los territorios también y para todas las comunidades autónomas y me imagino que así estarán las situaciones. Yo la verdad creo que yo no voy a decir que ustedes no tienen que cobrar más. Pues evidentemente sí que tienen que cobrar más. También nos tendremos que como sociedad que hacer, bueno, pues que reflexionar y pensar y profundizar si ya no es porque ustedes tengan que tener una titulación universitaria para poder ejercer su trabajo, sino que si tiene que haber salarios de 1.300 euros brutos para poder sobrevivir en estos tiempos que estamos. Lo digo también porque después seguramente hoy vamos a oír que todo el mundo les va a decir, todo el mundo les va a decir que ustedes tienen que cobrar más porque además conocemos, ustedes nos han enseñado las nóminas de hace 30 años que tenían unos salarios para entonces mucho más elevados que los que son ahora, pero después también hay compañeros y compañeras en esta sala que se oponen a la subida del salario mínimo interprofesional, que también es un revulsivo para que vayan subiendo los salarios de otras categorías. De cualquier forma, entiendo cuáles son nosotros entendemos y comprendemos sus legítimas reivindicaciones. Es verdad, es la primera vez que ustedes hacen una reclamación salarial, no en exclusiva, pero gran parte. Me imagino que también ustedes, y sí que me gustaría saber es si el número de personas, de trabajadores y trabajadoras de las plantillas es suficiente y si después cuando ustedes tienen algún problema, pues bueno, algún problema no, si tienen situaciones de incapacidad temporal, es decir, de bajas laborales, si hay problemas para sustituirles y demás, porque creo que eso también evidencia un poco que el sector laboral no es atractivo para la gente. De cualquier forma, nosotros entendemos
los convenios es parte de la representación sindical y parte de la representación empresarial, y que, bueno, de alguna forma sí que es verdad que la Administración tendría que tomar parte, pero bueno, tendría que tomar parte en conocer cuáles son los salarios de esos trabajadores y probablemente ser mucho más incisivos a la hora de poner las cláusulas en los pliegos de contratos. Y otra cosa que sí que quiero dejar aquí encima de la mesa porque me parece interesante: si subimos los conciertos, si subimos los pliegos, el montante económico, pero después no obligamos a que las empresas lo repercutan en los salarios de sus trabajadores, que es lo que estamos viendo en la mayoría de los contratos, de los conciertos, bueno, estamos hablando ahora del colectivo que ustedes representan, pero podría referirme, por ejemplo, también a, yo que sé, a las residencias de mayores, que se está subiendo la plaza residencial, pero después las empresas no lo repercuten en los salarios de sus trabajadores. Evidentemente tenemos un problema y desde luego que algo tenemos que hacer. Mano tendida, y desde luego que intentaremos hacerle llegar también a la consejera las reivindicaciones, que estoy convencida que ella las conoce, de hecho las conoce, para ver si se puede mejorar su situación. Gracias. Muchas gracias, señora Martínez. Por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón, señora Carbonell, cuando usted quiera tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por sus explicaciones, señor Gallego y señor Esteban, así como las personas que le acompañan. Ustedes lo han dicho, niños, niñas y adolescentes que por diversas circunstancias deben hacer frente a una situación muy complicada y es muy necesario que se les ayude y se les apoye. Por eso, en primer lugar, querría agradecer el trabajo que realizan todos y todas los trabajadores de los diversos centros, así como los voluntarios, para hacer posible que la situación de estos jóvenes cambie. También, ustedes lo han indicado, es un sector muy feminizado, con graves problemas de conciliación. Si podía contarnos, pues eso, con más detalles. Han comentado, no sé si han dicho un 80% de mujeres, más o menos son las que trabajan en este sentido. Y entrando en el fondo de su comparecencia, más allá de la labor concreta y encomiable de su trabajo, respecto al establecimiento de un nuevo convenio en el ámbito aragonés y las mejoras que se puedan incluir, como podemos decir, en el mismo. Entendemos desde el Grupo de Podemos que es una reclamación justa, pues lo han dicho, el convenio estatal es demasiado sencillo y siempre es necesario adaptarse a las circunstancias concretas de cada territorio. Nos ha llamado mucho la atención, y de la información que nos pasaron, el que habla en este caso de los sueldos. Y sobre todo vemos que pagan sueldos inferiores en comparación a los que se percibían hace 20 años. No sé si podría contarnos un poquito con más detalle y en qué se basa para hacer esa comparativa. Los salarios, como decimos en este sector, ustedes lo han dicho, son muy precarios. Además, se debe sumar también a la situación económica actual y que muchos profesionales abandonan el sector, ustedes lo han comentado, y prefieren trabajar en otros ámbitos laborales. Además que, claro, como hemos dicho al principio, pues claro, el tema es muy complicado, la conciliación tanto de la vida laboral y familiar, no solo pues hemos dicho de las mujeres, pero también del resto de trabajadores, y que la situación también se agrava en periodos vacacionales o, como ha dicho la diputada que me precedía, qué es lo que realmente sucede, porque no podéis coger huelga, habéis comentado que sois servicios mínimos al 100%, ¿qué pasa cuando pues eso, una persona coge una incapacidad, una baja, por el motivo que sea? Han comentado que aumentaba mucho el tema de las bajas por temas de salud mental y psicológicas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se establecen estas sustituciones tan difíciles que también son en periodo vacacional? Como indicamos, desde Podemos volvemos a recalcar la gran labor que hacen ustedes respecto a estos menores, que quieras o no, pues es un servicio, como se ha comentado, externalizado, pero que trabajan con menores de toda la comunidad.
Y desde Podemos pasaremos, como no puede ser de otra manera, hablaremos con la consejera, que ya se ha comentado que conocen sus reivindicaciones, para ver si podemos entre todos sentarnos y poder llegar a un acuerdo lo antes posible. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Carbonell. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, señora Sacacia, cuando usted quiera, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días y bienvenidos, señor Gallego, señor Esteban y todos los compañeros que le acompañan hoy. Parece que hemos entrado en un círculo vicioso. Yo cumplo con la licitación que diga la Administración y, por el otro lado, yo no me meto en lo que hagan mis licitados con sus trabajadores. Y ahí estamos, en un señores trabajadores tienen razón, pero nadie podemos hacer nada. ¿Cuál es la forma de salir de ahí? ¿Cuál creemos que es la forma de salir de ahí? Pues un convenio necesario que dignifique su trabajo de una vez. ¿Cuál creemos que es el problema? Que la señora consejera tiene que poner encima de la mesa más dinero para que los licitadores se comprometan a aplicar el nuevo convenio que podrían negociar con ustedes. Y, hombre, lo de meterse en las relaciones laborales de terceros deja de tener sentido cuando los terceros están desarrollando un servicio público y la Administración licita el servicio estableciendo las reglas de juego. Pero no se engañen. Si el Gobierno de Aragón está de que no, será no. Miren lo que ha pasado, por ejemplo, con el convenio de técnicos de emergencias sanitarias. Aunque los licitadores estén de que sí, si la señora consejera está de que no, será que no. Casi, y digo casi, es comprensible que las empresas no quieran saber nada ante las largas que está dando el Gobierno de Aragón. En esta situación, si firman un convenio no amparado por el Gobierno de Aragón, se va a quedar en papel mojado y lo sabemos todos por qué está pasando. Señores del Gobierno, impulsen el convenio y no lo tiren atrás cuando vean que tienen que dotar presupuestariamente las mejoras salariales. Avalen la negociación para que las empresas quieran sentarse a hablar con los trabajadores. El Gobierno de Aragón debe comprometerse a asumir este convenio y será la única forma en que todos se sienten en una mesa y mejoremos este servicio público esencial en Aragón. No nos podemos escudar en el convenio estatal, en el pliego de licitación o en la no intromisión de las relaciones laborales fuera de la Administración. Mejoren la calidad laboral de los servicios esenciales aragoneses a través de convenios justos y luego asúmanlos. Si se nos llena la boca diciendo que son nuestros trabajadores esenciales, hagamos que ellos tengan unas condiciones laborales dignas, y esto está en manos del Gobierno de Aragón. Me gustaría acabar con una frase que le he escuchado al señor Gallego. Es que con la vocación no se come. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora Sacacia. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Lagüens, cuando usted quiera tiene la palabra. Gracias, señor presidente, señor Gallego, señor Esteban, personas que le acompañan y que estuvimos reunidos ayer precisamente hablando de este asunto. Perdón. Bueno, básicamente han sido tres aspectos fundamentales, ¿no? Condiciones salariales, hemos hablado de condiciones salariales, de salud laboral, de esa vocación innata y esa entrega casi desmesurada atentando contra la propia salud del trabajador, y también pues una circunstancia me hubiera gustado que estuviera el portavoz de Izquierda Unida, porque es que es sorprendente que hable de un servicio público externalizado cuando lo que se está produciendo por este Gobierno de Aragón es una privatización de facto de este servicio. ¿Por qué? Precisamente por lo que reconoció la consejera. Considera que es una relación jurídico-privada el tema de garantizar los derechos y la dignidad salarial. Y eso no es así, señorías. Y tampoco tiene que ver con el salario mínimo interprofesional. Tampoco, porque están por encima. Desgraciadamente, muy poco por encima, que es lo que han venido a hablar y donde estamos de acuerdo, y ya les dijimos que el Grupo Parlamentario Popular les va a apoyar en esta reivindicación. Les va a apoyar porque la hemos creído y la conocemos y la hemos sentido como justa y verdaderamente en un momento muy dificultoso, como fue el año 2017, con esa irrupción desmesurada de Menas y que bueno, pues tensionó a límites insospechados por mi parte de las condiciones laborales y la entrega que tuvieron que hacer. Por lo tanto, claro que hay que pedir la implicación del Gobierno de Aragón. Y no sirve que el Grupo Parlamentario Socialista, Izquierda Unida y Podemos hayan anunciado públicamente que apoyan esta causa. Lo tiene que hacer el Gobierno de Aragón, que son ustedes también, y otros, incluso alguno que nos ha soltado y que favoreció la gobernabilidad también. Por lo tanto, este es el tema. Yo creo que hay cuestiones muy importantes. Esta merma salarial y ese desequilibrio salarial con otras comunidades autónomas que no hemos hablado ahora se está produciendo y la consejera está mirando para otro lado.
Y es verdad que hay una fuga de profesionales, y es verdad que hay dificultad para cubrir vacantes, y turnicidad, y flexibilidad, y nocturnidad. Todo eso es verdad, y es un problema, y hay que poner solución. Y el Gobierno de Aragón tiene la responsabilidad de buscar esa solución. Y desde luego que vamos a pedir la implicación del Gobierno de Aragón para que negocie con las entidades y también para que negocie con ustedes. Y eso es el trabajo ingente que va a tener en lo poco que le queda a este Gobierno de Aragón para hacer. Hemos entendido perfectamente esas reivindicaciones. La verdad es que es bochornoso que se diga que cómo es posible que se esté cobrando lo mismo en importe neto que hace 20 años. Bueno, pues es que el impuesto sobre la renta de las personas físicas y las retenciones a cuenta mensuales en la nómina también suben. No sé si es la única razón. Pero yo creo que a todo el mundo se nos escapa que los servicios públicos hay que pagarlos, evidentemente, como decía el portavoz de Izquierda Unida, que ya se ha sumado otra vez a la comisión, y que evidentemente eso supone una merma en el importe neto a cobrar de la nómina de los trabajadores. ¿Qué quieren que les diga? Tienen nuestra empatía, hemos comprendido el problema. Ayer mismo les dijimos que vamos a apoyarles y vamos a pedir la implicación del Gobierno de Aragón para que negocie con las entidades implicadas en estos convenios, en estos pliegos técnicos, que verdaderamente, independientemente de la negociación colectiva que ustedes deban llevar a cabo, los pliegos técnicos administrativos son los que verdaderamente determinan las condiciones en las que ustedes tienen que trabajar. Este es el tema claro, evidente, y el reto que tiene un Gobierno de Aragón que, como digo, no está pensando en externalizar servicios públicos, sino que de facto los está privatizando. Muchas gracias, señor Lagüens. En último lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Sahún, cuando usted quiera tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, soy la última en darles la bienvenida a los señores Gallego y Esteban, así como a las personas que les acompañan. Desde el Grupo Parlamentario Socialista, y en primer lugar, queremos poner en valor el gran trabajo profesional y la importante labor en medidas tanto de protección como de reforma de menores que tanto ustedes como las personas a las que representan los centros asistenciales del Gobierno de Aragón están realizando. Un trabajo que ustedes han dicho, y es verdad, es así, es esencial, es profesional, y lo están desempeñando en centros públicos gestionados por empresas o por fundaciones, como es el caso de FAIM. En Aragón rige ese documento que ya se ha mencionado, ese cuarto convenio estatal registrado y publicado por resolución el 4 de febrero del 21 de la Dirección General de Trabajo. Para calcular los módulos económicos y el coste de los servicios que se prestan, en los centros se tienen en cuenta unas tablas salariales que están establecidas en este convenio. Por otro lado, también se mantienen siempre las cuantías derivadas de los derechos consolidados del personal a subrogar por parte de las entidades que se conciertan. Contamos con unos pliegos de contratación en los que se establecen cuáles son las condiciones de prestación del servicio, y con una figura que nos ha mencionado aquí, como es la Comisión de Seguimiento, que es la que debe velar por el cumplimiento de estos pliegos. Además, en Aragón, y gracias a una ley de acción concertada, una ley que fue pionera, aprobada en la anterior legislatura, se antepone siempre la calidad de los servicios ante criterios que sean puramente economicistas, que llevaban a la baja de los contratos y que repercutían negativamente en la prestación de los servicios. También entendemos que ustedes, de una forma legítima y ante el deterioro de las condiciones laborales acontecidas a lo largo de estos últimos años, en los que no hemos gobernado únicamente el PSOE, ha habido otros partidos que han estado en el Gobierno de esta comunidad autónoma, que creo que alguien lo olvida. Pues bueno, durante estos años y en el deterioro de estas condiciones, ustedes legítimamente vienen a presentarnos ante esta comisión su demanda de elaborar este convenio autonómico colectivo de reforma juvenil y de protección de menores. Es difícil para la Administración formar parte de esa negociación de los convenios entre patronal y trabajadores. No se puede interferir en su negociación porque se incumpliría una ley al no estar legitimado para ello y atentar a la autonomía negociadora de las partes, un aspecto que está regulado por el artículo 82 del Estatuto de los Trabajadores sobre el concepto y la eficacia de la negociación colectiva. Pero también es cierto que se puede ser proactivo desde la política para que las mejoras de las condiciones laborales relativas a estabilidad laboral o a salarios dignos que ustedes piden sean cuanto antes una realidad. Desde el Grupo Parlamentario Socialista valoramos de forma positiva la firma de ese convenio autonómico. Creemos en él y así recogemos su demanda. De igual forma que desde el Gobierno de Aragón se está estudiando y se está contrastando información sobre la existencia de otros modelos en comunidades como la Balear, que se ha mencionado, o como la Comunidad Valenciana.
Esta red grande y robusta de centros y profesionales de atención a menores de Aragón, en cuyos términos se refería la consejera de Ciudadanía en el último pleno, es una preocupación del Gobierno de Aragón, comprometido con un presupuesto cada vez más elevado en este servicio y con un aumento del precio por plaza en los últimos 9 meses en torno al 6,5%. Pero nuestro deseo es que esta mejora del precio por plaza no repercuta solo en las empresas gestoras, sino que repercuta también en los profesionales que atienden a los menores y que se logre de una forma definitiva sentar a negociar a las partes legitimadas para hacerlo, como son los trabajadores y los empresarios, y lograr así alcanzar unos acuerdos retributivos y laborales que repercutan primero en ellos, en los trabajadores y trabajadoras, y por ende también en los usuarios. Cuentan con nuestro apoyo y con nuestro reconocimiento a su gran labor y a su profesionalidad. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Lagún. Pues la comparecencia concluirá con el turno de los comparecientes para responder a los grupos parlamentarios. Por lo tanto, señor Gallego, señor Esteban, tienen 10 minutos para contestar. Muchas gracias a todos. Pues entonces nos levantamos y nos vamos. Todo bien. Todo guay, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo. Nosotros hemos manifestado que necesitamos, nos dicen todos los grupos parlamentarios que son los que tienen la oportunidad de cambiar todo esto. Las entidades nos dicen que están todas por la labor, algunas que no se sientan, pero las que se sientan dicen que está por la labor, y seguimos aquí. 4 años, nos preguntaba el Grupo Izquierda Unida, ¿cuánto tiempo llevamos con esto? 2019, mayo de 2019 empezamos a llamar a las entidades para esto, exclusivamente para lo que estamos haciendo hoy. Es increíble que durante todos estos años la única respuesta hayan sido de 2 entidades que se han sentado en 2 ocasiones con nosotros, FAIM e INCA. Pero después, por ejemplo, Federico Zanam, Kairos, son entidades que manejan un montón de educadores sociales dentro de nuestra red de Aragón, de la que todos estamos orgullosos y que todos funciona fenomenal. Agradecemos un montón los agradecimientos por el trabajo que hacemos, pero necesitamos la implicación, de dar el paso adelante, el definitivo, el que haga que esas entidades se sienten para negociar con nosotros. Llevamos años con los sueldos congelados. Les queríamos enseñar, una de las que hemos enseñado en algunas reuniones que hemos mantenido, las nóminas de hace 21 años. Febrero de 2022, el sueldo en la flecha de abajo, 1.245 euros. Cobró una persona, un trabajador de protección para la Asociación Marboré. 2022, 31 de agosto, el verano pasado, 1.191 euros por trabajar en FAIM, en el mismo centro, porque ahora la adjudicación es de otro centro, 1.195 euros. 20 años después. Si esto no es suficiente para levantarnos, de verdad, y decir, vamos a juntarnos ya y hacer que todo funcione para dignificar esto, es triste que un recién titulado tenga que enfrentarse a esta situación. Y lo que hemos hablado de las sustitutas, empiezan en una rueda de sustituciones que puede durar durante años para conseguir un puesto medianamente estable y medianamente digno. Si el nuestro ya es indigno en cuanto a condiciones laborales, el suyo es indigno porque viven pendientes de un teléfono, de cuándo tienen que ir a trabajar. Cuando nos preguntaban por las bajas, es de un día para otro, ¿no? Caemos enfermos como todos, y en pandemia hemos caído enfermos como todos, y es de un día para otro. Las personas que están sustituyendo, de un día para otro, tenían que cambiar todos sus planes si los tuvieran para estar trabajando ahí y dar el callo. Y esto se puede alargar en el tiempo. Yo trabajo con una compañera ahora que es indefinida, ha estado 8 años trabajando en un puesto temporal, haciendo sustituciones para una entidad. Y es el tipo de contrato que se favorece con esta fórmula. Las reformas laborales, todo esto ha ido cambiando y favoreciendo, o pensábamos que iba favoreciendo, pero en algunos casos actualmente parece que va a la contra, porque siguen utilizando mecanismos, por lo que hemos explicado, contratos en vez de al 100%, contratar a una persona al 100%, los contratan al 70%, al 60%, al 75%, que es algo que no entendemos. Lo del abandono del sector que hablaba, ha habido muchos temas y sí que nos gustaría contestarlo a todo.
Las entidades que nos dicen, pues FAIM, por ejemplo, e INCA, que sí que se han sentado, están a favor, nos dicen que sí, que sería necesario. No, la sensación es que no quieren morder la mano de quien les da de comer. Entonces nos preocupa que la voluntad esté coartada, porque si aprieto un poco, después no voy a conseguir los conciertos, los contratos que me dan, que dan a mi entidad. ¿Qué dice el IAS? Pues estuvimos el otro día, la semana pasada, porque mal damos, y estuvimos con ella y nos dijo lo mismo que durante las últimas reuniones que hemos tenido con ellos, que van a aceptar lo que salga de una negociación, como no puede ser de otra forma. Nos resulta evidente que una consejera diga que se cumple la ley. Claro que se cumple, ya faltaría menos que no se cumpliese la ley, que no se cumpliesen los pliegos o que no se cumpliese un convenio estatal, que es el marco regulador. Lo que estamos diciendo es que es insuficiente y que tienen que poner en valor otra cantidad de cosas. Equipos profesionales de 15 años de experiencia que están abandonando, que se están viniendo abajo moralmente, anímicamente, psicológicamente, por las condiciones de trabajo que vivimos y las condiciones económicas que viven en sus casas. Venga. Nos preguntaban también si nuestras plantillas serán suficientes. Somos el 100% de los servicios mínimos. Con eso creo que lo digo todo. Claro, sí, suficientes, sí. ¿Y si estuviéramos la mitad seríamos suficientes? Posiblemente. Pero no se trabaja igual ni con nuestros chicos ni con nuestras chicas. Necesitan una atención individualizada, necesitan sentarnos con ellos, necesitan estar con ellos, porque es la única forma que de verdad trabajamos con ellos. Un educador o una educadora puede hacerse cargo de, no sé, 10 chicos, sí, claro. Si los tiene divididos en el cuarto, en el patio de fútbol, donde sea, pues claro que puede hacerse cargo. Pero no es esa su función. Su función es sentarse, su función es jugar con ellos al fútbol, su función es llorar, su función es abrazarlos y su función es eso, estar ahí el día a día. Somos los Sherpas. Somos los que llevan el equipaje y las mochilas de nuestras chicas y de nuestros chicos. Con lo cual, bueno, no estamos en este momento pidiendo más plantilla, pero sí somos insuficientes. Claro que somos insuficientes. IAS nos dijo que la señora Noelia Carbó nos aseguró de que se había aumentado el 6,5% de la plaza de nuestros menores, que en nuestras nóminas no se ha visto repercutido absolutamente nada. Ni un 1, ni un 2, ni un 3, nada, un 0. Eso también hay que dejarlo expuesto. Hablábamos también de la comparativa de los sueldos. Mi compañero os ha puesto los sueldos del 2000, no me acuerdo, bueno, del 2002. Son las nóminas del mismo centro de trabajo. Yo conozco a esas personas. Es asombroso. Pero también, si nos podríamos remontar un poquito más, y en 1996 cobraban lo mismo. Asombroso, un contrato laboral de 1996. Yo no estaba en 1996, pero cuando me lo puse a leer se me pusieron los pelos de punta. También nos preguntaban cómo se cubrían las bajas sustituciones. Pues es que hay precariedad de profesionales y muchas veces las empresas se ven abocadas a contratar perfiles afines que no son los mismos. ¿Vale? Cuando tenemos la necesidad de contratación de una educadora social, por ejemplo en temporada estival, que todas las empresas lógicamente necesitan de ellos, pues no hay, entonces los vamos supliendo, bueno, negociamos con las empresas, no nos gusta que se suplan esos perfiles, pero entendemos que a lo mejor, bueno, pues que un psicólogo o una psicóloga, una trabajadora social o alguien, una pedagoga, pueda realizar las funciones en determinadas ocasiones, siempre acompañando nuestro criterio, lógicamente. Pero esa es nuestra situación, si es que no hay otra. Como decía Guillermo, me encanta que todos los grupos nos digan tenéis la razón, pero casi me da más miedo que me digan que no la tengo. Porque es que aquí estamos 4 años después, 4 años en los que nuestra situación no ha cambiado y lo vemos mal, estamos indefensos. Para que nuestra situación cambie nos tenemos que sentar. Y si la parte de enfrente no quiere sentarse, no va a cambiar. Es que no vamos a poder negociar. Por favor, insistirles, no sé cuáles serán los medios, pero hagamos todos un paso por delante y vamos a hacer de este Aragón el que queremos y el que necesitamos. Sigue si quieres.
Sí, por acabar un poco, ¿no? Lo que hablaba el Grupo Ciudadano, Grupo de Ciudadanos y PP, agradecemos las intervenciones porque, y bueno, y el resto de todos, como nos han apoyado todos, la verdad es que es maravilloso escuchar pues eso, que necesitamos ese impulso. Nosotros vamos a hacer todo lo posible. Nuestros siguientes pasos son intentar unir a todo el colectivo. Tenemos una asamblea el día 28 en la sede de CGT, a la que hemos invitado a todas las entidades, a todos los trabajadores de las entidades que trabajan para recursos públicos del Gobierno de Aragón, en el que vamos a hablar exactamente esto. Hoy presentamos este manifiesto y se lo hemos leído a ustedes, pero queremos que sea la base de toda la movilización de un colectivo que a partir de ahora queremos que tenga más voz. Porque la política de divide y vencerás en algunas entidades parece que es la que se utiliza para que no haya relación entre trabajadores, entre centros, entre entidades y nos tienen abocados al ostracismo, cada uno en su centro y en su situación y desconociendo las situaciones de otros, ¿no? Hay trabajadores que es verdad que con el nuevo convenio estatal les han aumentado el sueldo porque nos ha adelantado por la izquierda sin intermitentes y a 250 por hora, un convenio que es de mínimos. Entonces hay trabajadores en protección, por ejemplo, porque nosotros en Reforma teníamos la salvaguarda de un convenio propio, que estamos ahora otra vez en negociación, pero el propio de empresa. Pero ese convenio da una seguridad y un mantenimiento de las condiciones laborales que ha hecho que los equipos de trabajo se consoliden y que la experiencia laboral de esos equipos o de esos profesionales sea mucho más amplia que en otros sectores, o el de protección, por ejemplo, ¿no? En el que hay mucho más movimiento, hay mucha más y este convenio estatal a ellos les ha supuesto una mejora. A nosotros nos ha alcanzado justo y nos ha elevado un pelín el sueldo. Entonces, hasta eso, en 20 años, en 12 años de convenio propio y de mejora y de pelear cada letra y cada coma de nuestro convenio de empresa, ahora nos ha adelantado un convenio que todos vemos que es insuficiente. Entonces, que todo el mundo, todos los implicados en esta situación nos den su apoyo, para nosotros nos espolea evidentemente, y lo único que queremos es repercusión y que esto llegue a quien vaya a mandar ahora o mañana o dentro de 4 días, para que siga siendo el objetivo de todos, dignificar ya la profesión, sino todo el sector. O sea, que incluimos todos los equipos técnicos, el equipo técnico de todos los centros. Hay profesionales de multitud de índoles, hay servicios residenciales que se rompen los cuernos todos los días para hacer las comidas, para llevar la ropa limpia, para tener los centros como la Patena de limpios. Están monitores deportivos, maestros de taller, psicólogos, psiquiatras. Es que igual no nos hacemos una idea de la magnitud de la cantidad de gente y de familias que dependen de este convenio. No es solo el equipo de educadoras y de esto, hay un montón de gente implicada en ello, ¿vale? Queríamos ponerlo en valor también. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Pues muchísimas gracias, señor Gallegos. Señor Esteban, concluiremos la comisión con el punto 4 del orden del día. Ruegos y preguntas. Pues si no hay ningún ruego, ninguna pregunta, levantamos la sesión.